Les agradezco que podamos empezar con esta sesión. Vamos a tener esta sesión con el vicepresidente primero de la SIP, Michael Greenspan, quien todos ustedes saben que será nuestro presidente en pocos días. Y va a estar también acompañándonos, y ya lo va a presentar, el presidente del New York Times, A.G. Sulzberger. El tema, periodismo en un entorno cada vez más difícil, una conversación con él, y podrán apreciar que Michael va a ser prácticamente un juego de ping-pong de muchos tipos de preguntas distintas, desde el periodismo local, la cobertura periodística, las suscripciones, el tema económico, financiero, etc. Muchas gracias, Michael. Adelante. Gracias. Thank you. Are we going to see us on screen? Morning, A.G. I'm excited to be here today with A.G. Sulzberger, Chairman and Publisher of the New A.G. York Sulzberger, Times. que es el A.G. presidente oversees y both the newsroom and editor. company Él se operations encarga de and is the la principal sala de steward of the redacción y él independence es el and vision capitán de and esta excellence of empresa. the Times journalism. Y la excelencia A.G. en el began his periodismo. career Él empezó su as a carrera reporter at the como Providence reportero Journal and en the el Providence Oregonian Journal before y el joining the Times in Oregonian antes de 2009. integrarse al New York Times en el 2009. En el 2014, él fue el autor de un documento que se llama Innovación, perdón. Parece que A.G. no puede escuchar. ¿Y ahora? Esta es la historia del Zoom, las dificultades del Zoom. Parece que el señor no puede oírlo bien. Bien, yo solamente estoy haciendo una presentación. ¿Me puedes ver? Sí te puedo, sí te veo, claro, sin problema. Es que en la pantalla te ves gigantesco. Es como un dios que me mira desde aquella cima. Lo siento mucho. Sí, mi cara más bien se ha hecho para la radio, no para esto. En el 2014, A.G. fue el autor del informe de innovación que de muchas maneras fue lo que lanzó la transformación digital del New York Times. Antes de eso, en mi opinión muy personal, lo describiría como un periódico impreso que daba la casualidad que estaba en línea. Pero en esos 8 años, desde aquella época, la suscripción al producto digital sufrió de unos 800,000 a más de 9 millones de suscriptores en todo el mundo. A.G., si me permites, quisiera que hablemos un poco sobre nuestro modelo de suscripción. Tenemos una meta de 15 millones de suscriptores, mucho más que cualquier otro editor de periódicos. ¿Qué planes tienes para lograr esa meta? O alcanzar esa meta más bien. Bueno, en primer lugar quiero decirles muchas gracias, Michael, y gracias a la organización por haberme invitado a estar presente acá. No puedo estar en persona. ¿Alguien tuvo un bebé? No pude llegar. Si me duermo, creo que, perdonen, no escuché si es que él mismo tuvo un bebé, creo. Bueno, en todo caso, nuestra meta son 15 millones. Permítanme decirle un par de cosas. Nos preguntas de cómo vamos a alcanzar eso. ¿Sabes qué? Creo que la receta para hacer eso, si hiciéramos un resumen de nuestra estrategia, creo que es que el periodismo que vale la pena comprarlo, o sea, pagar por él. Eso suena como algo sumamente sencillo, pero yo creo que aclara mucho las cosas en esta época en que estamos pasando por tanta transformación. Tenemos que siempre tener puesto el ojo sobre la pelota, como quien dice, y tenemos que ser distintos, o sea, distinguirnos de otros en términos de lo que ofrecemos. Esa es mi respuesta muy así a la ligera, pero creo que vale la pena que pongamos esa cifra en su contexto. Estamos hablando de 15 millones. No hace tanto tiempo, cuando esa cifra hubiera sido algo
extraordinariamente grande, o sea, ridículamente grande. Nosotros hemos tenido entre 1 y 2 millones de suscriptores por lo general en estos últimos años, y el pago, perdón, el modelo de pago por la suscripción digital es que hiciéramos todo exactamente de una manera perfecta, lograríamos tal vez otros 750,000 de suscriptores pagos para el producto digital. Eso refleja mucha ambición por parte nuestra. Y al mismo tiempo, sin embargo, considero que ha sido una manera de abrir, como quien dice, este candado y ver estos sistemas de streaming que se han adelantado, están mucho más adelantados que nosotros. No hay ningún motivo por el cual, si usted es una organización que es la primera en su clase en su propio país, no hay motivo que por qué una gran parte de la población del país no esté pagando para ese producto. Todos estamos de acuerdo que el producto tiene valor. Y el periodismo de calidad es algo un poquito extraño en estos tiempos, parece, pero solamente en Estados Unidos 60 millones pagaban por periódicos impresos. Hoy en día la cifra es una fracción de esos 60 millones. Así que suena como unas cifras enormes. Sin embargo, cuando pensamos en Paramount Plus y otro producto que es el pavo real de la NBC, tienen suscripciones mucho más altas que nosotros, así que no hay motivo por que nosotros no podamos hacerlo. Esos son productos de streams. AJ acaba de explicar que recientemente es padre de un nuevo bebé. Este es la primera autoridad en nuestro grupo que ha tomado lo que llaman licencia para los padres. Estamos hablando de los hombres. Y hablando para 50% de nuestros empleados, el hecho de que los padres puedan tomar ese tipo de licencia para ocuparse de sus recién nacidos y estamos buscando el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral. Así que gracias por habernos dado ese ejemplo. Tenemos un buen programa de licencias para nuestros empleados. Hubiera querido yo tener esas vacacioncitas cuando mis hijos nacieron. Bueno, estamos hablando de la decaída de los suscriptores en el Washington Post, y aunque no haya decaído en otros, el crecimiento ha sido no muy interesante para otros periódicos importantes en Estados Unidos. ¿Nos puedes decir cómo se describe esta fatiga de suscriptores? Bueno, creo que he estado leyendo sobre dos líneas algo entrelazadas. Por un lado tenemos la fatiga sobre el acceso a las noticias y luego la fatiga de los suscriptores. Y cuando vemos estos informes que hablan del consumo de noticias, básicamente la gente se está cansando. Yo soy un poquito más escéptico de la fatiga sobre las noticias en comparación con mis otros colegas. En algún momento dado me di cuenta de que hay entre comillas, un memorándum escrito de que la próxima generación no le interesa la noticia y que la base iba a envejecer, y creo que eso se escribió en los años 30. Así que parece que cada década más o menos la industria pasa por un tiempo de ansiedad de cómo vamos a poder alcanzar a una generación más joven que todavía no está tan interesada en las noticias. Creo que no es así. Es que vivimos en estas épocas que son tan consecuentes. Tenemos historias globales sumamente importantes y estamos moldeando cómo la gente vive su vida, y esta relación con el que ofrece noticia de calidad, un periodismo de calidad. Eso estamos imponiendo nuestro valor poquito a poco, de maneras que francamente tal vez no hubiera dado resultado hace un decenio, pero ahora estamos avanzando en otra dirección. Este asunto de la fatiga sobre la noticia, hay un aspecto muy dinámico sobre esto, hay que reconocer la manera muy distinta en que la gente se engancha con el producto noticioso o las plataformas, y también están básicamente exhaustos de los ciclos noticiosos a veces. Esa de la fatiga del suscriptor, eso es un poquito más difícil de poder descifrar. Por una parte,
Es profundamente aparente que hicimos una apuesta muy polémica cuando le apostamos a las suscripciones. Tú recordarás, Michael, que se burlaron de nosotros porque decían que no entendíamos cómo formaba el Internet, que la información en el Internet tenía que ser gratis y que la única manera de hacer dinero era por la publicidad. Bueno, ya sabemos que eso no es cierto. El Washington Post se está hablando de que no han visto mucho crecimiento en su base de suscriptores. Bueno, yo no conozco sus cifras, pero sí les puedo decir que las cifras que se han reportado posiblemente sean 3 veces mayores a lo que era en su momento pico. Así que si hay momentos, si analizamos, por ejemplo, la revista El Atlantic, no sé tampoco si están viendo crecimiento en sus suscriptores o no, pero su base de suscriptores digitales es aún ahora mucho más mayor de lo que era con su producto impreso. Yo creo que los medios nacionales han llegado a un momento en que están en bastante buena salud. Francamente, viéndolo en esta era digital, pues la primera vez que lo veo, pero ahora estoy preocupado más bien por los medios locales. Eso me inquieta mucho más. Las economías de escala son mucho más difíciles en el contexto de esta economía digital. Entonces, tenemos montones de gente con experiencia, gente muy lista que están experimentando y personas que han tenido grandes éxitos, muchos de los startups para organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro, pero eso es más bien el sistema periodístico, el ecosistema periodístico al que tenemos que prestarle atención. Voy a pasar a otra cosa. Quiero hablar ahora más bien del periodismo local. Bien, 15 millones es una cifra enorme. ¿Piensas que estamos, como quien dice, robándole a los medios locales porque tal vez la gente solo puede pagar por una sola suscripción? Bueno, no, definitivamente no creo que sea así. Ni nosotros, ni el Journal, ni el Washington Post. No creo que estemos sacando del mercado a los medios locales. Tenemos casos muy distintos. Las organizaciones noticiosas sus modelos de negocio están alineados con la escala nacional. Vamos a ver. Creo que algo que es muy, muy positivo para nuestra industria es que que el aspecto nacional está muy bien, pero el periodismo local presta un servicio muy necesario y sí hay que analizar el periodismo local y su escala. Bueno, a veces la gente dice, bueno, están luchando, están tratando, pero vea lo que ha hecho el Texas Tribune. El Texas Tribune, por ejemplo, yo me veo frustrado cuando me dicen eso. El Texas Tribune hay que celebrarlos porque les está yendo muy bien y han tratado de encontrar la respuesta, pero tienen algo. Me han dicho que tienen menos de 50 reporteros y Texas tiene más de 1,000 municipios. Y cuando yo era muchacho joven, cuando era periodista local, cada municipio tenía su propia organización noticiosa. Unos tenían 2 y tal vez más. Y muchas de esas organizaciones hubiesen tenido decenas o cientos de periodistas. Así que las noticias nacionales no pueden llenar la escala necesaria para el mercado local o regional. Así que tenemos que buscar esa solución para llenar ese vacío. No creo que sea pura coincidencia que a medida que el periodismo local ha ido en decaída, que el asunto de la noticia falsa se ha ido expandiendo. Hay que prestarle servicio a la comunidad, y yo lo digo porque yo vengo de un pueblo pequeño. Empecé siendo reportero de un pueblito, pero hay que hacerle entender al público qué es el periodismo y cuál es el periodismo de calidad, y creo que en ese sentido sí estamos en crisis.
Tim McKay hace poco se retiró como el director ejecutivo en el Times y ahora pasó a otro cargo. ¿Cómo le está yendo en esa? ¿Cómo estamos apoyando a los medios locales? Muy bien. Bueno, volviendo a lo que acabo de decir, no creo que los medios nacionales puedan llenar el Times, el Post, el New Yorker. No podemos ser lo suficientemente grandes para cubrir todas esas comunidades y amparar a todos esos miles de periodistas locales. Creo que la noticia local, el problema de la noticia local hay que resolverlo a nivel local también. Sin embargo, casi todos en el Times, incluyéndote a ti, ustedes surgieron de alguna manera siendo reporteros locales. Mi primer trabajo, yo estaba reportando en un pueblito que se llama Narragansett, en Rhode Island, que tenía una población de unos 12,000. Así que era un pueblito pequeño. Y esa era una época cuando el periódico donde trabajaba tenía un reportero en cada pueblo en el estado más pequeñito de los Estados Unidos, que es Rhode Island. Si hablas con a cualquiera del liderazgo del Times, incluyendo a Dean, han tenido la misma experiencia. Cuando él se jubiló, le preguntaron, ¿qué quieres hacer ahora? Y yo quería trabajar con él para moldear, buscarle un trabajo ideal. Me parece que es uno de los periodistas más fantásticos con quien he trabajado. Es un gran líder también. Y él volvía a la misma idea, que hay que empezar con el periodismo local. Dean empezó, un muchacho con mucho talento, y luego una organización nacional le dio el tiempo, los recursos y la mentoría para hacer algo que nunca había hecho. O sea, investigaciones importantes, y hasta se ganó el premio Pulitzer, y eso lanzó su carrera. Y llegó a ser uno de los líderes de una de las organizaciones más grandes en el país. Y su capacidad para invertir, la capacidad de invertir tiempo, dinero en jóvenes y darle la oportunidad de que puedan, como quien dice, ejercitarse y poder entrar en el campo del periodismo investigativo que requiere una alta rendición de cuentas. Eso está desapareciendo en los mercados locales. Así que a él se le ocurrió que podíamos establecer un fellowship, o sea, tomar a periodistas locales que querían escribir narrativas sobre sus pueblos pequeños, o ciudades o el gobierno estatal, y conectarlos con los mejores directores de noticias y hacer un programa de fellowship, de mentoría, como quien dice. Básicamente estás diciendo que quieres crear un programa que nos cree una nueva generación de Dean McKays como vos. Y dice, claro que sí, me pareció interesantísimo. Y le dije, claro, adelante. Y con un gran énfasis en la diversidad. En particular, el periodismo investigativo es uno de los campos menos diversos en nuestra industria. Queremos instruir a una gran generación de periodistas y luego devolverlos a sus comunidades locales para que usen esas nuevas habilidades que han aprendido y adquirido y puedan seguir construyendo sobre la labor que han realizado. Creo que se ve conectado con el trabajo que estamos haciendo en otros aspectos. Queremos llamar la atención a la importancia de suscribirse a los medios locales. Hemos establecido alianzas comerciales y periodísticas con distintas entidades. Y hemos ido ampliando estos programas de fellowship para instruir, entrenar a periodistas que regresen a sus comunidades ya bien preparados. Entonces, yo tengo una vista muy clara. Esto apenas es una gota en el mar. Apenas estamos empezando. Muy bien. Cambiando de tema una vez más, este fin de semana va a haber grandes elecciones en el Brasil. ¿Quieres comentar sobre lo que pueda ocurrir? ¿Cuál es tu pronóstico? Lo que puede ocurrir entre Bolsonaro y Lula y lo que ocurriría si gana el uno o el otro. Los periodistas sabemos muy bien que no podemos pronosticar nada.
especialmente en estas épocas. Son unas elecciones, unas campañas electorales fascinantes. El que no lo haya visto, hay un video en el New York Times, en el sitio web, sobre la importancia global de esas elecciones en particular. Y yo les recomiendo que vayan a ver ese video, ese artículo. También hay elecciones de media temporada en los Estados Unidos, se vienen en 2 semanas. ¿Me puede decir el asunto de cómo los medios se hacen partisanos y por qué nosotros queremos seguir siendo imparciales y si estamos teniendo éxito en permanecer imparciales? Bueno, permíteme decirte una cosa, porque es interesante mencionar las elecciones en el Brasil y las elecciones que se aproximan en Estados Unidos. Tenemos muchas similitudes que llaman la atención, francamente, y nos podemos dar cuenta de cómo están reflejando unas tendencias globales, políticas, que están afectando casi todas las esquinas del mundo, todas las partes del mundo. Esto es parte de lo que es para mí tan emocionante al ser periodista en este momento. Aunque las cosas están bien difíciles en este momento, pero lo que estamos observando hoy por hoy son temas globales, mundiales. Todos los países están en algún tipo de estremecimiento. El populismo está regresando, la política está patas para arriba, como quien dicen. No hay equidad económica, desigualdad. Esto afecta a las personas, como los cambios climáticos están también afectando todas las economías. Que yo recuerde, esta es una de las épocas en que pienso que el mundo en total está tratando de hacerle frente a todas estas cosas y tenemos que mirar más allá de nuestras propias fronteras para ver cómo nuestros vecinos se las están arreglando. Hay que ver qué hacen otros. Pero esa no fue tu pregunta. Tu pregunta tiene que ver con el asunto de ser partisanos o de tomar lados. En el New York Times, cuando se fundó, tenían un ideal un poquito radical o extraño sobre la independencia y la autonomía, y luego lo que se llegó a conocer como la objetividad periodística. La frase que usamos es sin temor ni favor. Eso era algo bastante polémico en su momento, que esa era nuestra filosofía y que nos servía de guía. Queríamos alejarnos de ser prensa partisana. Los que eran propietarios de esos periódicos estaban casi en una cruzada en la política y sesgaban la noticia para favorecer sus propios puntos de vista. Y el Times decidió hacer algo muy distinto y se convirtió en tomar el enfoque más generalizado, pero nos han puesto en tela de duda recientemente. Hay muchos que consideran que hay esta idea clásica de la independencia, de la autonomía, de la neutralidad, todo eso. Yo no me encuentro entre esos, yo no soy escéptico. Creo que la sociedad desesperadamente en este instante, la polarización en este momento, ¿saben qué? Cuando tenemos un tribalismo mucho más agudo de lo que ha sido en otros momentos, estamos desafiando hasta la legitimidad de unas elecciones. Una democracia pluralística y diversa debe tener todo eso. Gente que ve al partido opuesto y lo ven como algo que no es legítimo. Creo que el mundo desesperadamente necesita actores independientes que actúen de buena fe en los medios, cuya única alianza y fidelidad es a la verdad. Y ese compromiso es que hay que estar siempre del lado de la verdad. Y es la única manera que vamos a producir un periodismo de la mayor integridad posible. Les voy a dar un ejemplo.
from the region. de mi región, o de la región más bien. Hace unos cuantos años You know, there was había, major, hubo, you know, I think it was basically the peak of the famine creo que fue durante el momento pico de la hambruna que estaba sufriendo Venezuela cuando estaba Chávez en el poder. Se hizo un intento de traer alimentos y medicinas al país y habíamos estado cubriendo a Maduro y you know, his basically autocratic y sus rule, y su gobierno autocrático que estaba pisoteando a los venezolanos. Estábamos siguiéndolos muy de cerca y de manera muy agresiva. A los corresponsales nuestros hasta los votaron del país sin poderse llevar absolutamente nada ni de sus departamentos. Se fueron con la ropa que tenían puesta encima. Uno de nuestros fotógrafos fue atacado cuando estaba haciendo una tarea, así que lo estábamos cubriendo de una manera muy agresiva y le prendieron fuego, perdón, no oía a qué. Sí, al convoy de los alimentos le metieron, los prendieron, disculpe por la intérprete, le metieron fuego a los camiones que estaban llevando estos alimentos y todas esas cosas. Y ese gobierno estaba persiguiendo a su propia gente porque quemaron la asistencia, la ayuda que les estábamos trayendo. Y pensamos que esa historia encontramos ciertas pruebas de que en efecto el convoy le metieron fuego, pero fue un grupo antigubernamental que tiraron un cóctel Molotov y por eso fue que se incendió. O sea que no fue lo que nosotros pensamos. Entonces nos rechazaron por completo. ¿Cómo era posible que estuviéramos exonerando de responsabilidad a ese gobierno? Porque encontramos la verdad. Sí. Y yo digo, bueno, lo tuvimos que decir porque era la verdad. Y seguiremos reportando. Les puedo dar decenas de ejemplos donde hemos hablado mucho de los delitos verdaderamente cometidos por el régimen de Maduro. Pero siempre tenemos que hablar la verdad, porque si no fuese la verdad, también tenemos que decirlo. Aunque alguien dijo que parecíamos habernos hecho cómplice del régimen y que ahora estábamos del lado del régimen, lo cual no es cierto en lo absoluto. Creo que este modelo es sumamente importante hoy por hoy. Además del partidismo y que mencionaste anteriormente y la decaída de los medios locales, ¿qué piensas como las grandes amenazas que existen en Estados Unidos contra el periodismo? Bueno. Lo que acabas de mencionar, el partidismo, es uno de los más importantes. La falta de independencia, tal vez. Lo que mencionamos, que el modelo de negocios se haya colapsado, en particular periodismo de calidad en el entorno local. También la falta de confianza. En Estados Unidos hemos visto los niveles más bajos de confianza en el periodismo que recordamos en toda nuestra historia. Y lo más preocupante, tal vez, la confianza en el periodismo ahora está mucho más por debajo de la confianza que puede existir en otros países. Y nosotros éramos el país que éramos los campeones, los líderes, los que llevábamos la antorcha de un periodismo independiente. El aspecto central que tiene el periodismo en una sociedad sana, saludable y de una democracia vigorosa, con una población tan diversa, donde la gente debe encontrar cosas en común para poder entenderse. Entonces, también pienso que esa caída que ha habido en la confianza no está desconectada de una campaña sostenida de menoscabar la confianza en la legitimidad de muchas cosas. Esa campaña más bien viene desde hace varias décadas, pero ha llegado a unos niveles increíbles durante la administración de Trump, quien atacó directamente a los medios, noticia falsa, escaló eso hasta el punto de llamarlos enemigos del pueblo,
Son frases que son una historia muy inquietante de los regímenes de los peores regímenes que hemos visto en este mundo. Está la Rusia de Stalin, la Alemania de Hitler, donde su propósito era desacreditar a los actores independientes que podrían hacerle a estos regímenes rendir cuentas. El presidente Trump acusó a un par de reporteros de ser traidores de la patria. Eso conlleva la pena de muerte en Estados Unidos. Entonces, creo que hemos visto esa campaña que empieza primero con las palabras y luego pasa a verse en acciones reales. Hemos visto también demandas sobre calumnias, lo que hace cada vez más difícil que las organizaciones noticiosas puedan reportar agresivamente sobre personas poderosas y también esfuerzos para obtener. Hay que buscar abogados, hay que litigar y obviamente el propósito es simplemente menoscabar a la prensa. Y también vemos otro tipo de acciones. El Departamento de Justicia confiscó ilegalmente los documentos de nuestros reporteros que decían cosas negativas sobre el presidente. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro propio país. Y lo que es todavía mucho más preocupante para mí es lo que está ocurriendo en otros países, que es aún peor. Y eso es en parte porque ya nosotros no somos. En la era de Trump ya no estamos haciendo sentir el hecho de que, que como una de las superpoderes del mundo en nuestro momento, no estábamos apoyando a la libertad, a la prensa libre. Así que vimos una que en casi toda Latinoamérica ha habido un castigo brutal sobre la prensa. Right here. And I think last year saw a record number of killings as well. And, that is just incredibly disturbing. Todo esto es sumamente inquietante y desconcertante. Y creo que tenemos que analizar esto de una manera muy agresiva. ¿Cómo vamos a hacer frente a esto y cómo vamos a dar el empuje hacia atrás? Resistirnos a este tipo de acciones que llevan a actos mucho más agresivos. Disculpe, me fui demasiado deprimente con lo que les acabo de decir. Anteriormente escuchamos que 38 periodistas han sido muertos o asesinados, y estoy de acuerdo contigo de que mucho de eso proviene de ataques políticos contra los periodistas. ¿Qué podemos hacer, si es algo que podamos hacer, contra estas amenazas, y qué está haciendo el New York Times? Bueno, me parece que hay que tomar acción en distintos frentes y distintos niveles. Para una institución como la nuestra, estamos tratando de no, aunque haya fuerzas de la sociedad apoyando estas tendencias, no las estamos tratando como fuerzas que estén más allá de nuestro control. El asunto de la confianza, eso es algo nuclear, algo medular, porque esto hay que crear un espacio para que la gente pueda tolerar este tipo de retórica antiprensa o contra la prensa y estos actos de violencia que se pueden ver. Estamos buscando ciertas maneras de cómo tratar de explicar al público qué es el periodismo, qué valor tiene, cómo tomamos decisiones. Nosotros como industria y nosotros en el New York Times pensamos que intuitivamente la gente sabía lo que era eso, pero resulta que no es así. Y podemos empezar pequeñitos primero y luego hay que ver cómo hacerle frente a esta asimetría, a donde los políticos están tratando de evitar que llegue la luz del sol que ofrece el periodismo, y lo que hacen es
ofrecer una versión de que no, la prensa no se merece la confianza, son antidemocráticos, son anti esto, lo que sea. Y ciertas instituciones como la nuestra, a veces solo respondemos con que, bueno, nuestra narrativa, habla por sí misma. Pero la verdad que nos ha revelado la Internet o la época de la Internet. Si algo es implícito, casi siempre también es malentendido. Entonces, creo que nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones de manera que sean mucho más explícitas y comprensibles. Entonces, en estos asuntos tan importantes tenemos que hablar, tenemos que levantar la voz. Por ejemplo, cuando incautaron los documentos de nuestros periodistas, un pequeño grupo de editores, CNN, Washington Post, el Times, se unieron para enfrentarse al Departamento de Justicia y ayer publicaron nuevas reglas para evitar ese tipo de incautaciones. Pero creo que todo esto requiere también acción por parte de los políticos, las plataformas propiamente y del público. La prensa no puede ser el único actor que está abogando y luchando por la libertad de prensa. Has mencionado las plataformas y mañana tendremos acá una sesión sobre la relación de los medios con las plataformas. Muchos consideran que las plataformas son un peligro o una amenaza para la prensa, otros los ven como los posibles salvadores. ¿Nos puedes contar qué piensa el New York Times y su relación con el New York Times y Google o Facebook? ¿Y qué nos puedes contar sobre Elon Musk? ¿Qué piensas de toda esa situación con Elon Musk y la compra de Twitter? Bueno, creo que nuestra industria como que vaciló un poco entre dos extremos fallidos, que ninguno tuvo éxito, pero ahora hemos cambiado a una posición un poco más saludable. Has hablado de lo que se llama el informe Innovation, the Innovation Report en inglés. Eso fue hace casi 10 años, pero esa fue una época en que las organizaciones noticiosas básicamente decían que podían hacerle caso omiso a las plataformas, olvidarse de ellas y seguir haciendo lo que hacemos como siempre lo hemos hecho. Pero una de las cosas que yo pude observar es que casi cualquier nuevo lector con que uno se encuentra lo vas a descubrir en Google o Facebook, TikTok. O sea, casi todos esos lectores vienen de esos sitios. Y entonces yo planteé que debíamos tener un enganche, o sea, un contacto mucho más íntimo, mucho más intenso. Y cuando digo nosotros, y nos dimos cuenta que las plataformas no son nuestros amigos. A ellos no les importa un bledo el periodismo de calidad ni el periodismo local. A ellos les interesa más bien que el lector busque la noticia en sus plataformas y que cada usuario pase más tiempo en sus plataformas. Hoy se conoce un coloquialismo como el pivot, o sea, que el punto de giro, donde la gente va por los algoritmos de Google, por ejemplo. Bueno, creo que estamos ahora en un sitio un poco más saludable. Hay que tener una estrategia para tratar con las plataformas. Hay que ver cómo hacemos para captar más lectores. Ellos no son unos aliados muy confiables que digamos tampoco. También ellos les preocupa más su base de usuarios y no han respondido muy bien, que digamos, para entender o comprender el valor singular del periodismo de calidad. Si yo tuviera una varita mágica, lo que haría más que nada sería decir,
you have to do more. The information ecosystem has been Ustedes absolutely tienen que corrupted. hacer más. El ecosistema noticioso está corrupto, cubierto de desinformación, propaganda, teorías de confabulaciones o conspiraciones. A ustedes les interesa plataformas para su propia salud, empezar a promover información de proveedores confiables. Y la industria de periodismo de calidad estará a la vanguardia de eso. Y cuando yo digo eso es que establezca una diferenciación, que se entienda que esto es muy distinto que la otra basura que anda flotando por allí. Aunque no creo que va a ser así, no creo que vaya a ocurrir. Pero bueno, su fracaso al no crear un entorno más confiable ha tenido un resultado más positivo. Uno, que hace 10 años, cuando redacté ese informe, el Innovation Report, podías hablar con 12 personas inteligentes y la mayoría te dirían, yo no tengo que suscribirme al New York Times o al País o a ninguna otra fuente noticiosa porque yo uso Twitter, yo uso Facebook y de ahí saco la noticia. Y si una persona inteligente dice algo así hoy por hoy y me dice, no tengo que tener una relación con una fuente noticiosa, además de Twitter, la gente se reirían de ellos y lo echan de la sala a carcajadas, porque no es así. Entonces, la propuesta de valor de los medios ahora se ha hecho más fuerte, francamente. ¿Eso respondió a lo que me preguntaste? Además de lo que va a hacer Elon Musk con Twitter. Se me fue, se me olvidó la preguntita. Bueno, mi opinión o mi vista es lo mismo que dijo Dean McKay sobre Elon and Twitter. Él mandó un memorándum a la sala de redacción. Yo creo que Twitter tal vez sea una de las herramientas sobre la que los periodistas dependen demasiado. Y creo que cuando lo hacen, eso crea cierto sesgo en la cobertura noticiosa y puede ser muy dañino para el periodismo. Así que creo que en términos generales hemos estado alentando a los periodistas a que den un paso atrás, bien grande, que se alejen de Twitter. Queremos reducir el tiempo que se pasan en Twitter y que utilicen ese tiempo para estar en la comunidad, salir a la calle. Creo que eso ha cambiado algo las cosas, ha marcado cierta diferencia. He hablado con muchas personas quienes tienen muchos seguidores en Twitter que describen que su trabajo está mejorando y que su salud mental también está mejorando cuando se han alejado de Twitter. Y lo último de lo que quiero hablar es de nuestra estrategia comercial, que por ahí empezamos. ¿Dónde dirías que estamos en nuestra transformación digital hoy en día y desde el aspecto de la innovación? ¿Qué esperas o pronosticas para el futuro en el New York Times? Bueno, una muy buena pregunta. Y mi respuesta va a sonar tal vez un poquito extraña. Creo que estamos al principio, estamos empezando la transformación digital. Creo que estamos empezando de cierta manera porque el entorno digital está cambiando de una manera tan veloz que tenemos que constantemente estar volviendo a crearla, o sea, construirla desde abajo. Te puedes dar cuenta que, por ejemplo, mira lo que está pasando con Facebook, lo que le está ocurriendo. Muchas personas han sido tan inteligentes sobre la Internet como Mark Zuckerberg, que ha sido un coloso de su industria, y aún así él se ve consumido por la idea de que el mundo está cambiando y se han desplazado, se han alejado de estas grandes plataformas. Facebook ahora tienen a otro lugar delegado, como quien dice. Ahora pasamos a TikTok y tienen videos socioverticales, pero también esa apuesta que han hecho sobre el metaverse y la inteligencia artificial y todo eso, la realidad virtual. Vamos a ver a dónde llegan con
todo eso, pero estamos en la cúspide de otro cambio transformativo. Así que creo que las organizaciones como las nuestras deben estar resignarse al hecho de que el cambio es constante. Creo que hay dos cosas que son necesarias para poder asumir esa postura. En primer lugar, hay que entender por qué. Y segundo, hay que volver a reconstruir la organización con un enfoque en la flexibilidad. Lo hemos hecho así y creo que estamos en esa posición de poder apostar a nuevas cosas y renovar esas apuestas. Estamos en un momento del cambio constante y hay que pensar, o sea, ¿cuál es la línea vertical que nos sostiene en nuestra organización? Y creo que lo más importante sobre el cambio es entender bien quiénes somos y qué es lo que vamos a cambiar. Periodismo independiente, equitativo, justo, preciso. Eso es un compromiso que debe existir y permanecer, y no lo queremos perder. Entonces, creo que eso es lo más importante. Ahora, ¿qué podemos esperar en el Times? No hemos hablado de nuestra estrategia de hacer bundling, o sea, de ofrecer productos en conjunto. En los últimos años, el periódico consistía de una colección de servicios que llenaba ciertas necesidades de los lectores. Sabíamos que ofrecíamos la noticia, pero aunque no me lo crean, para la gente joven que está aquí en la sala, a alguien le interesaba saber cuál es la temperatura del día, cómo va a estar el clima, qué es lo que está pasando en la televisión, cuáles son los resultados del partido de fútbol de anoche. Todas esas cosas también hay que ofrecerlas. Y cuando la Internet llegó, lo que hizo fue que separó cada uno de esos aspectos del periódico y pasamos a ser únicamente a proveedores de noticias y las otras cosas las asumió la Internet. Yo hago como un chiste, que nosotros somos como un gran restaurante que de momento solo ofrecemos un solo platillo, pasta o lo que fuera. Y ahora queremos ampliar y ofrecer tragos y ofrecer postres, no porque los postres sean sabrosos y los traguitos sean buenos también, sino porque eso le da más valor al restaurante. Comemos mejor comida saludable si ofrecemos esa variedad. Estamos tratando de recrear ese bundle, o sea, ese grupo de cosas que estamos ofreciendo. Tenemos un sitio web para deportes. Tienen 500 periodistas, una inversión enorme en una cobertura de muy alta calidad sobre los deportes. Y se ha construido para aquellas personas que de verdad quieren información detallada para los fanáticos de ciertos deportes. También tenemos una aplicación de cocina, por ejemplo. Tenemos un archivo lleno de recetas de más de 100 años. Entonces, esas recetas las revivimos, las volvemos a encontrar y ofrecer. Gente que puede usar eso en la cocina y poner una buena cena sobre la mesa. Así que hacemos cosas, por ejemplo, con los juegos, los crucigramas. Adquirimos un crucigrama que se llama ahora Wordle y también ofrecemos un paquete de juegos, de diversiones, básicamente, algo que uno pueda hacer para pasar el rato y usar el cerebro, ¿no? Tenemos algo que se llama Wirecutter, que son alicates, básicamente, que ofrece información sobre productos electrónicos. Tenemos como quien dice, varios planetas que giran alrededor del Sol central, que es nuestra sala de redacción. Queremos profundizar más en la relación que tenemos. Queremos ser un proveedor de calidad y confiable y que la relación sea sólida. Creo que acabas de responder a mi última pregunta. Perdón.
la adquisición de lo que se llama The Athletic y un juego que se llama Wordle. Y ese grupo de suscripción que se ha acoplado, se ha hecho en conjunto, un conjunto de productos. Bueno, creo que pensamos que estamos bastante bien. No quiere decir que no estemos buscando nuevas cosas o adquiriendo nuevas cosas. Pensamos que estamos en un buen sitio. El Athletic fue una adquisición muy productiva para nosotros. Creo que fue. Pensamos que ya tenemos las manos llenas, como quien dice, atendiendo el ciclo noticioso. Estamos bastante entusiasmados con esta nueva apuesta. Y la idea de traer ese valor que siempre le ofrecíamos al público, eso para mí es muy emocionante, pensar que estamos haciéndolo de esa manera. Creo que hay una pregunta de aquí, del frente. Me voy a poner mis audífonos a ver si entiendo la pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Washington Beltrán, soy del diario El País de Montevideo, Uruguay. Estados Unidos siempre ha sido un referente para las democracias en el mundo. Pero el 6 de enero, el presidente Trump intentó un golpe de Estado para que no asumiera el nuevo presidente Biden. ¿Qué pasará con Trump? ¿Podrá volver a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos pese a ser un golpista? Bueno, gracias por su pregunta. Bien. Cuando Joe Kahn, que es nuestro nuevo director ejecutivo y asumió ese cargo en el Times, una de las historias que él dijo que en las que se iba a concentrar era el estado de la democracia, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Y para cualquiera que observe las acciones que le restan vigor a la democracia, vemos que la democracia está en retroceso y muchos países la han perdido casi por completo y nuestra democracia se ve mucho más frágil en estos momentos. Así que como parte de todo ello, hemos analizado todos los esfuerzos para menoscabar el proceso de la votación. Le hemos dedicado muchos recursos a este proceso, el análisis de lo que ocurrió en el día 6 de enero para no repetir. Y lo que muchos dicen es, y lo dicen de manera muy correcta, es que las instituciones democráticas sí pudieron resistir. El vicepresidente, el Senado, la Cámara de Representantes aprobaron las elecciones, la votación, hubo transición de mando, pero creo que el 6 de enero recalca, nos demuestra la fragilidad de la democracia. Y en particular, lo que hemos visto en las encuestas que se han realizado desde aquel momento, que es que un número enorme de personas erradamente creen que la votación fue ilegítima y que Biden, en efecto, no ganó las elecciones. Esa retórica constante atacando la legitimidad, eso menoscaba la democracia. ¿Y qué efecto puede tener todo eso? Acabamos de producir un artículo muy grande, muy detallado, sobre personas que se opusieron a la certificación de las elecciones. ¿Y qué impacto tuvo eso sobre las comunidades que esos señores o señoras representan? Me imagino que esa va a ser una de las historias más importantes que hemos cubierto en los próximos años. Si él se vuelve a lanzar a la presidencia, no sabemos. Yo no me dedico a ser pronosticador como periodista, pero claro que estamos cubriendo el momento político, porque esa es una posibilidad bastante probable, una posibilidad.
Y es posible que veamos todo eso, exportado. Bueno, Bolsonaro, hicimos un video precisamente de la manera tan sistemática que él ha seguido el libreto de lo que sucedió en Estados Unidos para precisamente deslegitimizar las elecciones en el Brasil también. Hay que ponerle mucha atención. ¿Una pregunta más? Hay tiempo para una pregunta más. La última, creo. Gracias. Hablando de los medios sociales y las estrategias para esos medios, he visto una nueva tendencia en que los periodistas o organizaciones mediáticas buscando periodistas que están, como quien dice, actuando cuando dan la información. Están usando las herramientas periodísticas y la información es correcta, pero son muy histriónicos, especialmente en los medios sociales, y parecen actores. Esa es parte de la estrategia para los medios sociales, o sea que el periodista se convierte en actor al dar su informe. Bueno, interesante lo que acabas de decir. Hablé sobre el partidismo y creo que lo dije anteriormente. Hay una gran polémica, un gran debate en Estados Unidos, me imagino que en el resto del mundo, acerca de cuál es la postura más correcta para un periodista. Debe ser una postura de ser independiente y debe ser neutral, o debe ser una postura de estar abogando por un lado o por el otro, o ser partidario, como quien dice. Hay que tener claridad moral y ser objetivo. Y entonces yo soy creyente en que la autonomía, la independencia es una de las maneras para preservar y lograr captar la confianza una vez más y a largo plazo. Entre más nos desplazamos a ese módulo de ser advocacy, que se dice en inglés, o sea, de inclinarse o sesgarse hacia un lado o hacia el otro. Cuando hacemos las cosas de esa manera, los hechos se ofrecen, pero de manera sesgada, y si le dan demasiado importancia a ciertas cosas y no a otras, todo eso es muy tóxico. La institución que ha seguido ese patrón en Estados Unidos ha sido el Fox News. Eso lleva a, francamente, a que el periodista haya sido cooptado por un segmento político y por un segmento de la población, y que básicamente se dedica al servicio de esa población exclusivamente. Entonces, con lo que le he dicho a mis colegas, que queríamos alejarnos de Twitter en particular y los medios sociales en general, es porque, francamente, que hagan lo más posible de no decir cosas en ese tono o en ese tipo de entorno. No digan cosas que un buen director de noticias en el periódico no las aprobaría y las rechazaría por completo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, A.G. Vuelve a tus actividades y obligaciones como padre. Muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes. Y te felicito por el nuevo cargo que has de ocupar. No los puedo ver, pero les doy las gracias igualmente. Muchas gracias, A.G., Michael. Muchas gracias, Indy.